Hola, hola, ¿hay alguien del otro lado? No veo todavía comentarios. Siempre el mismo problema cuando transmito con el celu. Ya me acostumbré tanto a transmitir con la computadora que... A ver, ¿cómo es esto? Bueno, si hay alguien por ahí, que haga un comment para que yo sepa que no estoy hablando sola. Ahí está. Hola, Noé. ¿Cómo estás? Noé, mi compañerita de la primaria. Gaby, hola Gaby, ¿cómo andás? Bueno, mientras voy arrancando el matecito. La verdad que hoy una charla súper interesante, eh, en la cual hasta yo quisiera meter las herramientas que va a comentar Jero, porque es un método relativamente nuevo que se está usando, que se está implementando ya en muchos grupos, de esto de hacer música con señas. Un lenguaje que inventó Santiago Vázquez y que hay muchísimos grupos de percusión que lo están llevando adelante, o sea, sus proyectos. Eh, y nada, la verdad que acá cuando hicimos un pequeño encuentro, pusimos en práctica este lenguaje con personas que no habían visto nunca esto y se entendió enseguida y estaba buenísimo porque pudimos hacer música, estar un rato largo tocando y hacer todo lo mismo a la vez. Estuvo tremendo. Gracias, Patri. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Mientras esperamos un ratito más ahí, ya se está por conectar Jero. Cuéntenme, ¿qué hacen? ¿De dónde están viendo el video, el vivo? ¿Están mateando? ¿No están mateando? Yo al mate, de paso aprovecho a comentarles. Le pongo coco rallado, ¿se ve ahí? Sí. Coco rallado y yerba. O sea, está la yerba al final igual, pero... Y al agua le pongo miel, así que está como tremendo el mate. Hola Lelia, dice con las orejitas atentas. Muy bien. Hola Marce, ahí también que se conectó. Muy bien, Patri, con mate de la compujero, ya se conectó también, así que meta nada más. Estela, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Mate de coco. Conozco mucha gente que le pone coco. La verdad que muy rico. Y como que lo suaviza. Así que está bueno. Desde Bariloche. ¿Cómo está Bariloche? ¿Todavía no nevó? Porque en Aluminé había arrancado ya la primer nevada. Hermoso se veía. Mirti, ¿me escuchás bajito? A ver, bueno, voy a levantar un poco la voz. Dice desde Cipoletti, Marce, ya vamos a encontrarnos y a matear y tocar, ¿no? Roberto dice practicando el tempo. Muy bien, Roberto, practique, practique. Yo hoy me puse a la mañana también a estudiar y dale que te dale con los palitos, así que estuvo muy productivo. Bueno, Jero, si estás por ahí y querés llamar, meta nomás. Lautaro Navarro de Tucumán. Abrazote. Bueno, si están viendo después de este video por YouTube, les cuento que tenemos un grupo que se llama Comunidad Legüera en Facebook.
Así que se pueden unir ahí y ver todos los videos en vivo. Gaby también usa coco rallado. Adrián desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Tito, saludos desde Chaco. Wow, estamos por todas partes, hay como un puntito de güero en cada parte del mapa. Paula también dice meta mate y práctica desde Vietnam. Quiero. Buenas. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Me escuchás Ahí bien ahí? escuchando. Sí, yo también escucho bajito, A ver, che. pero a mí se me escucha bien ahí. Sí, yo te escucho genial. A ver, ahí. Bueno, no sé, será. Ahí levanté un poco el micrófono. A ver, por ahí. Bueno, ¿Cómo va todo eso? ¿Por ahí? bueno, ¿Bien? bien, acá estábamos escuchando porque acá también hay mi compa acá también hace que toma mate con coco. Ah, no me digas. Ay, riquísimo. Yo me volví adicta. O sea, Es militante del mate con coco. al punto de que me estoy quedando sin coco y ya mandé a comprar por las dudas, si no vaya a ser cosa que pase como a los cigarrillos. Acá pasa mucho, incluso, bueno, acá en Anisacate el único lugar donde se consigue es en un cotillón. Ah, mira. eh, y sale caro. Acá, habíamos traído, ¿cuánto trajimos? ¿Un kilo de allá? Claro, cuando nos mudamos acá trajimos un kilo Ajá. para que te des una idea de la cantidad de coco que se toma con el mate. Sí, sí, sí. Y, y es verdad que lo suaviza. Ella empezó a tomar cuando en el embarazo Ajá. y, y después no paró. No, es Y que bueno, yo un poco muy rico. me acostumbré, pero cada tanto necesito mate. Mate, mate, Eh, yerba. sí, sí, yerba sola y agua. De una. Pero Habla. está bueno el mate con coco. Totalmente. Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo re ansiosa porque, bueno, les cuento también que con Jero no nos conocemos personalmente, o sea, somos integrantes del grupo este que siempre les hablo, de Colectivo Legüero. Y bueno, también, o sea, lo conocí, digamos, en la Marcha de los Bombos, no dialogamos, pero estuve ahí a su dirección porque estuvimos tocando y él dirigió un grupo que había llevado a Santiago del Estero. Y bueno, yo me colé ahí y me subí a tocar de invitada. ¿En Pero qué bueno, día te subiste vos? ¿eh? ¿El domingo te subiste a tocar? Sí, el domingo, sí. Mirá vos, Y me, ese viaje. con un momo prestado encima, porque habíamos llevado uno con mi familia, que era re pesado, pero no nos dimos cuenta de pesarlo, y era re pesado, así que lo usamos el día de la marcha, y después como que nada, no le dimos mucha bola. Y me prestaron un momo, así que bueno, agarré y me mandé a tocar. Qué loco, mirá, todo ese viaje, de hecho me pasó la otra vez con Gonza, que está ahí conectado, Ajá. alumno, amigo, ya ahora parte de la escuela de sonajero, que le contaba de Santiago y me dice, Jero, pero yo fui a Santiago y no me acordaba. O sea, Mirá, esos 3 días estuve como en otro sí, se planeta nota, mal. y, y es muy loco porque me pasó como, yo toqué con ustedes el domingo y yo capaz que estaba ya queriendo terminar el viaje, como fue Claro, muy intenso, esos 3 días. Se subió también de por ahí, bueno, de por ahí, es de San Martín de los Andes, que estaba Paz, también Pasapiola, otra percu sí, de San Martín, que también estuvo allá con nosotros en Santiago y bueno, también, así, al toque se sumó, claro, como decías vos, en el lenguaje también permite como sumarte a un toque y que sea muy sencillo, ¿no? claro, totalmente. Bueno, yo en particular no había tenido nunca una experiencia así con un grupo. Sí había visto acá un grupo que se llamaba Percation, ya no está más, pero son Magma, se llama ahora el grupo, y que usan este lenguaje. Pero nada, o sea, de conocimiento no tenía cero conocimiento. Y fue muy práctico y la verdad que me pude adaptar muy bien a tus señas, así que me re gustaría que se empiece a implementar más en estos grupos
de bombo. Sí, la verdad que está bueno. La verdad que le voy a enchufar el equipo para escuchar más fuerte yo. Dale. Espero que no se me caiga todo. Ahí estamos. Yo te veo genial ahí. Ahí está. Y ahí se escucha mejor. Buenísimo. Bueno, che, entonces, está buenísimo, somos un montón. Bueno, cuento un poco de qué va. Contemos. ¿Cómo, Primero, cómo es? primero contame un poco de vos. Dale. Es que es muy loco porque todo lo que fue pasando y cómo llegué al lenguaje de señas y a querer cómo fusionarlo con el folclore tiene que ver con toda una historia. Eh, y entonces va un poco todo yo lo siento como un camino súper personal y que me definió como una dirección que yo nunca pensé que iba a tomar. Ujú. Eh, Así que bueno, cuento un poco qué es lo que hago yo. Yo empecé a tocar a los 15 años, por ejemplo, más o menos, en una murga. Ujú. Eh, y eso, empecé a tocar murga. A los poquitos días de eso conocí a otro amigo y empezamos a ir a tocar unos talleres de samba reggae en La Boca, en un grupo que se llamaba Caturga, que Ajá. de ahí es donde después reprendió grupos como el Choclo Urbano. Bueno, surgieron de ahí muchos, como que eran dos, era Caturga y La Chilinga y algunos lugares más que había para hacer percusión. Y Ajá. bueno, yo caí ahí, empecé a tocar samba reggae, siempre en ensamble, pero a la par mi papá era guitarrista, mi papá era guitarrista de folclore, rioplatense, siempre un músico sesionista y aparte componía. Músico del Chango Faria Gómez, de Jaime Torres, de Julia Elena Dávalo, bueno, venía Mirá así vos. muy del palo de folclore. Entonces, quizás yo empecé a tocar ahí, pero siempre estuve como muy en contacto con esa música, con muchos referentes que después yo sigo escuchando y que eso, ¿no? Como desde chico siempre estuve muy emparentado con el folclore, indirectamente, por estar ahí con mi viejo. Claro. Eh, Y bueno, así es como empecé a tocar. Después que tocaba siempre en ensambles, un día mi viejo estaba grabando un disco, che, siempre tocaba ahí con la murga, qué sé yo, venía a tocar un tema conmigo, y pedimos un cajón prestado y aprendí a tocar unos toques de candombe y fui al estudio así como, bueno, a grabar con mi papá, con Claro. Sí, sí, sí. juego. Y bueno, grabé en ese disco. Y a partir de ahí, como que, bueno, empecé también, dije, bueno, quiero estudiar con algún profe que me enseñe más a tocar así. Y, pero todo como muy, no sé, experimentándolo. Ujú. Fue más adelante, quizás ya había estudiado un poco más, me metí en el conservatorio, no me gustó. Igual lo seguí bastante, Ajá. soy bastante terco con eso, como, bueno, le seguí metiendo. Eh, Y bueno, así, siempre con idas y vueltas, como todo. Como yo empecé a tocar en el año 99. Ujú. Cuando terminé la secundaria era el 2001 y entre qué hago, entre que no había mucho para hacer, en que laburo no había y esto Justo y la que época. otro, claro. Y fue muy difícil, la verdad, toda esa parte, porque era bueno estudiar, pero no tenía un sope ni para comprarme un palillo, ¿viste? Claro. Eh, Y bueno, así como seguí, la verdad que seguí, después empecé a lograr diplomo, terminé siendo sonidista durante muchos años, Ah, mirá. eh, hasta que a la par siempre tocando muchísimo con Ujú. grupos, con esto. Y tipo por el 2007 entré ya a trabajar a la Escuela de Avellaneda como sonidista. Mirá. Presenté un proyecto para laburar ahí, qué sé yo, y empecé a laburar ahí. A la ¿Estudiaste par ahí que en también la escuela? estaba. Y aparte estudiaba en la escuela de Avellaneda, o sea que hubo una época que prácticamente vivía en la escuela. Y ahí lo conozco a Carlitos Rivero, del método de bombo, que escribió Carlitos, el método de Sí. bombo, y, y pegamos toda la onda, che, venite que estoy armando un grupo de bombo y esto, y bueno, fui a unos ensayos, y, y ahí yo también, bueno, agarré el bombo y como que, no sé, ahí creo que entendí que
bueno, que realmente tocaba más el bombo. Siempre Mira, había acompañado folclore y eso, pero muy a mi viejo lo acompañaba, ni sabía, no sé, de estructuras, ni de los géneros, nada. De claro. hecho, me aprendía las letras me aprendía las letras para saber ¿Cuándo cómo terminaba? acompañarlo. Claro. Claro, y para mí era así. Y bueno, con Carlitos, que ya tenía su método, que daba parte de la materia de apreciación folclore. Mm, eh, bueno, empecé como a entender, también a adoptar esas herramientas y demás. claro. Y cuando me invita al ensamble de bombos, ya que había que tocar leído y demás, y yo capaz que en la parte leída era más de orejearla y de zafarla orejeando, Sí. si bien ya leía, me era incómodo. Eh, y bueno, y ahí empezamos como a jugar con esto de ensamblar con bombos. Eh, Él estaba como muy copado con esto de jugar con el bombo en ensamble. Y estuve con él, no sé, unos 2 años, por ejemplo, tocando. Ujú. Eh, en el primer ensamble, él creo que ahora sigue con los ensambles de bombo. Yo estuve como en la primera camada ahí de bombos en ensamble. Ajá. Después cada uno siguió, yo renuncié a la escuela, seguí por otro lado, hice talleres, seguí tocando, me fui de gira, me fui de viaje, como seguimos cada uno muy por la suya. Yo en 2012 arranqué con el proyecto Sonajero, un poco medio también como una especie de escape, venía de, ya para esos años estaba laburando mucho tocando, toqué mucho en teatro, acompañaba, no sé, tipo musicales ahí en la calle Corrientes, ese plan, muy laburo de ir, pum, tocar, así como muy sesionista Ujú. y tocar muchísimo y me quemé. En un momento saturé Claro. y bueno, el otro día justo le contaba ahí en otro vivo que justo en ese año, bueno, estaba medio quemado, yo trabajaba acá con una artista brasilera, eh, una percusionista, y che, negra, estoy quemado, justo tenía unos mangos, me saco un pasaje, ¿a dónde te vas? A Bahía, me fui a Salvador Bahía, así con una mochila a nada, como Claro. a irme. Y la negra, mi amiga, me dice, bueno, ya tengo a toda mi familia, andá, qué sé yo. Bueno, terminé allá dando una clase de bombo, me Mira invitaron qué a tocar bueno. a la Universidad de Bahía, toda una locura. Y cuando volví acá, eh, ya me venía como picando un poco esto de que no había como esa cuestión de juntarse a tocar. En Brasil era como todos los días, mañana nos juntamos en lo de todo, el miércoles nos juntamos en lo de Ayrton, el jueves nos juntamos en la escuela porque tal lleva el tal. Como todos los días había lugares para juntarse y acá, claro, no encontraba esa misma identidad, ¿no? Claro, Y sí, sí. volví ya con un poco con esa idea y medio queriendo hacer otra cosa además del escenario y de tocar. Y da que sale una gira para viajar a Corea del Sur y me voy en todo mayo, creo, hasta, sí, más o menos, y volví acá en junio a mitad de año y ya con los pelos de punta y como volado, me voló la tapa todo, ¿no? Ese año. Claro, y sí. Y ahí es que empecé como a pensar más lo de los talleres, a dar algunas clases, armé un taller de construcción de cajón peruano. Y bueno, y así se fue dando hasta que dije, bueno, armo un taller de bombo. Y armé el taller de bombo empezando como a laburar cosas que había visto con Carlitos, y ensamble de bombo, como había aprendido yo, lo transmitía. Claro. Y en medio de armar estos talleres y todo, un día estoy tocando en vinilo y el sonidista, Juan, che, vi que tocabas así, zaraza, bueno, nos ponemos a charlar, resulta que tocaba percusión. Y me cuenta, me dice, no, yo estoy en un ensamble con Santiago Vázquez, me dice, estaría bueno que venga. Bueno, ¿y cuándo ensayan? Mañana. Bueno, voy. Y caí en una clase de ensamble avanzado con Vázquez, que yo había hecho algo de percusión con señas unos años antes, pero había hecho un mes, una cosa cortita. Y para mí era muy como,
un juego, ¿no? Como, este lenguaje está bueno, pero lo que se ve de afuera y lo que uno ve Mm, es como algo muy dinámico y muy de juego, claro. y que realmente, si lo querés tomar así, eh, se puede utilizar de esa manera. Lo que empecé a ver cuando fui a esa clase fue que había un desarrollo totalmente, muchísimo más profundo, y fue como, pará, ¿qué onda? Ujú. Para ir hablando un poco de señas, ir tirando eso, no sé, Uy, se le cortó. No. No sé por qué pasa eso. La otra vez pasó lo mismo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a quienes se han sumado. Estamos hablando con Jerónimo Aceituno. Jerónimo Peña. Le voy a preguntar bien cuál es su apellido, si es un apellido artístico. Eh, bueno, Jero dirige Latido Nativo, así que ahí se volvió a unir. Estábamos justo hablando, entrando en el mundo de la seña. ahí está. ¿Se acordó? No sé qué pasó. Ahora te cuento lo del apellido. Okay. Dale. Bueno, para más o menos caí en ese ensamble, y la seña que estaban viendo, que yo la había estudiado del libro, por Sí. ejemplo, era esto, que era como restar o sumar, una adición o sustracción. Ajá. Una cosa que era un delirio, y era agarrar una frase y correrlo una semicorchea para adelante en tiempo real, reestructurar la frase en una semicorchea adelante. Una moña impresionante. Claro. Y bueno, re ñoños todos, y vamos, se conectó Tevez. Ah, no, no vi. Vamos, te. Eh, bueno, cuestión que caí en ese grupo y me partió la cabeza, Me imagino. y me entraron sí, era como muy cagada a palos rítmica, y me encantó. Y al otro día me llama uno de los chicos que laburaba con Santi: che, ¿querés venir a tocar a darle una cosa de tecno? Como entré en una así como impresionante, me encantó. Mm, Y cuando lo más loco fue cuando empecé a querer estudiar como la técnica del lenguaje de señas. Que más allá de los gestos que uno hace con los dedos, todas las lecturas y demás, como que aparecen un montón de herramientas de cómo se utilizan esos gestos, que vienen quizá de la técnica de dirección clásica, que vienen de mucho laburo de clasificación y de estudio de ritmos que labura Santi, que es como muy de investigación. ujú. Entonces de golpe te encontrás estudiando y hablando de, no sé, seminario de claves, o laburando fuerzas constructivas, que son como lenguajes específicos que están dentro de lo que se enseña en el lenguaje de señas, Mm, conceptos quizá muy personales de Santi, eh, que vienen, no sé, del gamelán de Bali, del gamelán de Java, como que toma de un montón de lenguajes del mundo, de músicas rítmicas, de telefonía, que tienen que ver más con la construcción del ritmo en sí que con el lenguaje de señas, ¿no? claro. Y bueno, y es ahí que un poco estudiando eso, me empiezan como a hilar, ¿no? Como, esto que estamos hablando acá, en los ensambles de Carlitos, que yo laburaba, esto hubiese sido tanto como más dinámico y más organizable con estas herramientas, y fue como, ping, se me unieron esos dos cables, digamos. Mirá vos, qué loco. Y entonces empecé a usar en las clases, Claro. solo, como, bueno, estaba dando clases de bombo, y solo de estar estudiándolo empezaba a usar las señas. Eh, Hasta que un día, bueno, eh, como alumno avanzado, digamos, del CERP, que es la Escuela de Percusión con Señas, nos pedían como ofrecer una clase para la comunidad de estudiantes. Ajá.
Y yo me anoté, ñoño, total, vamos, hay que hacer esto, me encantó, lo armé y dije voy a dar una clase de bombo legüero y señas. Eh, y bueno, como transmití en esa clase lo que venía laburando y justo dio que fue creo que una de las primeras clases que se daban de ese tipo en el CERPS. Si no fue así, fue la segunda o tercera. Me acuerdo que fue una de las primeras experiencias. Y justo estaba Santi, se recopó y, che, estaría bueno si querés coordinar un grupo de investigación sobre esto como para desarrollarlo. Y bueno, al año siguiente, ¿qué es un ensamble de bombos? Preguntan. Ah, no. Anotemos y después contestamos ahí todas Dale, las preguntas, que está bueno. dale, dale. Eh, bueno, y el otro año tuve la posibilidad de, en el CERPS, y con alumnos intermedios y avanzados, armar un grupo de investigación sobre esto, sobre el bombo legüero y el uso del lenguaje de señas junto con los lenguajes folclóricos. Ujú. Entonces, bueno, también ahí eh, me fui encontrando con un montón de ramas que se iban abriendo. Claro, Con que, bueno, que no sea solo, para mí, o sea, me interesaba que no sea solo decir, bueno, toquemos samba y cuando yo hago así cortás y cuando hago así empezás, como que no era aplicar, cambiar congas por bombos legüeros, ujú, sino que me interesaba que haya algo que tenga que ver con los géneros, con que realmente estén los géneros metidos y no que sea solo cambiar el instrumento. Porque también pasa algo con el lenguaje de señas, que como decías, hay un montón de grupos que lo están usando, sí, eh, y cada uno va adaptándolo, pero siempre como que bueno, cambian muchos mayormente, ¿no? Porque hay también cosas, hay muchos grupos que le encuentran usos y lo van modificando y van desarrollando el lenguaje, pero también es un lenguaje que permite a que si yo pongo congas y en vez de congas después pongo derbaques y si no pongo un tacho de pintura, también, o sea, el lenguaje funciona, que es lo que tiene de copado. Podemos claro, hacer sí, un ensamble de totalmente. percusión con señas, con palmas y con la voz, y suena y es lo más increíble que tiene ese lenguaje. Pero al meterme con los lenguajes folclóricos, digo, no, esto está como, necesito que sea algo como realmente que interfiera con los géneros. Ujú. Y bueno, en ese grupito que duró 4 meses, logramos ahí sintetizar un par de señas que tenían que ver con ir a la lupa, ¿no? Ir a la lupa de qué cosas se repetían. Y para mí fue genial ese laburo, porque de pasar de explicar los géneros de una forma que era que tenía que aprender a que el otro o lea música o que lo aprenda desde la digitación o lo que sea, me tuve como que ir a elementos, a buscar elementos. Y ese para mí es el laburo más lindo de investigar, que terminás como encontrando también cosas que para mí me habían pasado desapercibidas. Eh, entonces, por un lado, eso como para ir contando qué es lo que hago yo y cómo es que llego a- a estudiar el lenguaje de señas Ujú. y bueno, y a sumarlo a esto que ya un poco lo traía, por esto que contaba de mi viejo, de Carlito Rivero y de toda esa historieta. Eh, Más yendo al lenguaje en sí, Ujú. como para poder contarlo y que se entienda qué es cuáles son por lo menos los puntos en conexión que yo fui encontrando. No sé, hay, por ejemplo, la primera ficha así que me cayó, no sé si se ven las manos ahí, eh, Sí, sí, se ve. se labura mucho, no sé, como los puntos de pique, ¿no? Como hay una forma de marcar con la mano que tiene que ser súper gestual, entonces después se marcan diferentes cuentas, ¿no? Como una cuenta de tres y, ¿no? Tengo ahí, entonces después empiezan como a coordinar. Yo puedo marcar una cuenta de dos y la cuenta de tres, ¿no? Un, dos, un, dos. Y de golpe empezaba como a usar eso en las clases, Ujú. como a combinar esas cuentas. Y hubo algo de estudiar esto que fue, que bueno, hoy vamos a ver
entradas en distintos tiempos. ¿Cómo entradas en distintos tiempos? Claro, vos podés marcar una entrada, 1, 2, 3, 4, 1, y entrar en el 1, pero podés marcar 1, 2, 3, porque hay frases que entran en el tiempo 3, Claro. por ejemplo. Y a mí automáticamente me caía claro, la chacarera simple entra en el tiempo 3. Mm. El anticipo en la Claro, voz ya lo pensabas. entra en el tiempo 3 y va hacia el 1. Y la chacarera simple cierra en el 1. Ah, entonces pará, estudio eso. 1, 2, taca, tan, tachi, tan, chi. Entonces de golpe iba como hilando eso, ¿no? De Como, una. no sé, otras señas que son las amalgamas de convención, por ejemplo, que se marcan ahí, las de 4, las de 3, las de 2, que suenan a esto, ¿no? Como tum, chac, pum, pa, como un grave abajo y un... Sí, y yo no puedo sacar los comentarios, no sé cómo hacer. Dicen que no se ven, yo Ah, no se pensé que a ven. mí solo. Si están con el celu, hagan para su lado derecho, en donde están Ahí los está, puntitos. ahí me veo. Yo pensé que era a mí solo que me pasaba. Ah, Bueno, entonces de golpe, esto, ¿no? En un tiempo ternario, ¿no? ujú. Donde la subdivisión es de tres golpes por pulso. 1, 2, 3, taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta, taca, ta. Las amalgamas de convención funcionan el primer golpe grave, el tercero agudo. Si tengo una de 4, se va a ir desplazando. Tum, 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 taca, ta, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Y yo decía, claro, bueno, esa es la introducción del gato. Tum, chin, Mm. tum, chi, cum, taca, ta. Y ¿Todo bueno, así se me iban pensabas como... estando en las clases estas con Santiago Vázquez o mientras estabas estudiando Claro, solo? entonces, un poco todo, porque también es como que entras en una manija, yo trataba de ir a todas las clases que podía, y bueno, y así iba como hilando, ¿no? Como, esto está en el folclore, esto está, ¿cómo hago para que esto funcione y quise ir desarrollándolo para ese lugar? Y un poco, bueno, esas son como esos puntitos. Hay otras señas que son, por ejemplo, utilizar un pulso auxiliar, ¿no? Yo voy a mostrar que estamos en un tiempo ternario, cuento ahí, tiempo ternario, Mm. bueno, pero voy a marcar una frase que está en binario, 4, y va a ser en este pulso, ¿no? Pum, 2, taca, 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 y son los cuatrillos. Claro. Entonces de golpe yo venía, chico, 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 chico. Acá tengo un enano, hola. Muestra las talizas. Muestra la merienda. Son muy Entonces de golpe intuitivas igual las señas. son muy intuitivas, Ujú. eh, pero eso, ¿no? Bueno, esto. Ah, son los cuatrillos, buenísimo. Claro, Entonces, tu chico, 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 taca, 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 tan. claro. Genial. Como era que para mí antes en una clase explicar que íbamos a tocar un repique, que era un cuatrillo, que eran con... Claro. Uy, me llevaba un montón de tiempo, para el otro entenderlo también era complejo. Claro, el tema es ese, por Y ahí que se aprendan todos los nombres, por ahí alguien que está recién arrancando o que, no sé, a sus 50 años por primera vez agarra un instrumento y es el bombo, entonces hacerle comprender todos los nombres, viste, por ahí se marea. sí, y ahí, sí, bueno, ahí un poco también para mí lo interesante fue que a la vez que estaba aprendiendo algo que para mí era súper, ¿cómo puedo decir? Como súper técnico, porque imagínate que eso era lo que yo iba bailando, pero de golpe, no sé, trabajamos en tiempos pentarios, en compases de amalgama, tú como un laburo rítmico muy copado, muy intenso, eh, a la vez, para explicarlo y que sea algo fácil de entender, eh, tenía que hacerlo como algo que realmente no tener ni que nombrar una partitura. Eh, Porque de hecho pasa también que ahora, después de un par de años ya de dar los talleres y todo, que, que también para explicarlo la herramienta más cercana que tenemos nosotros es la escritura europea.
que Ujú. la semicorchea, la corchea, que tampoco yo la siento cada vez más lejanas de lograr transmitir lo que pasa realmente en el ritmo y en los ritmos populares en general. Es una Ujú. herramienta que está buenísima, pero la escritura, como la conocemos europea, si lo pensamos a nivel histórico, son 100 años en Claro. la historia musical del mundo. Mm. Entonces nosotros estamos queriendo pasar la música mundial a través de un filtro europeo que es súper limitado y que para un montón de cosas de lo que es la música popular se queda corto. Entonces, de golpe me empezó a pasar esto, de encontrar en este lenguaje de señas algo muy intuitivo, empezar a prescindir del otro lenguaje. Claro. Eh, Porque realmente había algo que se asemejaba mucho más a la transmisión oral que tiene el bombo legüero, de que, Ujú. che, ¿cómo es esto? Ta, 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 escuchá, tocá, listo, saliste bombito, Claro. no importa cuándo, pero aprendiste. Y Mm. cuando te preguntan, che, ¿cómo se toca? Y yo qué sé, se toca, el bombo legüero se toca. No me pregunté cómo. Bueno, pero ahí de golpe empecé a encontrar que, se puede explicar de esta forma, con este lenguaje que puede ser súper técnico, pero a la vez mantiene algo de la oralidad y del juego. Ahora, no sé si tienen duración estas charlas, pero No, si queda hasta algo, una hora creo que hay. nunca se cortó. No se acordaba. Si queda tiempo, hacemos alguna pruebita así. No voy a poder dirigir con las manos porque siempre hay mucho delay, pero lo puedo Claro, hacer con la voz y que de del una. otro lado a ver si tocan. Bueno, entonces, un poco esos dos lenguajes se me fueron como uniendo Ujú. a través de ir hilando estas señas que iba nombrando recién. Y, y bueno, a partir de ese grupo que comentaba como de exploración de ese lenguaje, surgieron varias señas que, como la parte más, ¿cómo se dice? Las señas en general, que van a ver en algunos videos, fotos que yo hago estas señas, esto como son tomadas también de otra experiencia de Vázquez con un ensamble de percusión de tango. Eh, que usaban esto, pero usaban la mano así, pero con otro significado. Ajá. Y bueno, entonces, para seguir un poco y respetar el lenguaje en sí, eh, que no sea, por ejemplo, las señas en la percusión y en los ensambles siempre se usan. O sea, vos, no sé, eh, ensambles de percusión haces esto de llamada. Claro. Bueno, pero esto es llamada y el grupo ya sabe qué es lo que son códigos internos. El Sí. lenguaje de señas lo que intenta es que sea un lenguaje universal. Ujú. Entonces, cuando yo uso una seña, modifico un parámetro de la música. O sea, si yo hago esto, bueno, esto es una lectura, son 8 golpes. Y el uno, por ejemplo, del otro. Yo digo nada más que son 8 golpes, no te estoy diciendo si son agudos, si son graves. Esto, ¿no? Es un parámetro. Una seña Ujú. afecta a un parámetro musical. Eh, si yo ya te digo que voy a hacer esto y esto es chacarera y lo vamos a empezar de tal forma, bueno, eso ya es como algo más del grupo, El ¿no? grupo, claro. Más, Código. claro, más un código interno. Pero bueno, también un poco me propuse como respetar lo más que se pueda el lenguaje, el lenguaje de ritmo con señas como es, eh, para que también, si viene alguien que no toca folclore, pero toca ritmo con señas, Ujú. también lo pueda entender Claro. y que no sea solo una adaptación del lenguaje de señas eh, a algo que conocemos solo lo que hacemos del lenguaje de ritmo con señas con bombo. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, puedo como comentar un poco. Está bueno ahí si tienen el bombo en la casa Ujú. y lo quieren como probar. Entonces, y hay algo que fue lo primero que no se ve el bombo, pero se va a escuchar. Que fue, bueno, esto del tiempo 3 por ejemplo, ¿no? Como hay una frase que, que después a mí me resulta como una especie de punto de apoyo. Hay un videito que subí hace unos días
que habla de eso. Que es esto, ¿no? Esos tres golpecitos. Eh, acá, como una entrada que está donde lo más lo podemos ubicar es en el comienzo de una chacarera simple. La letra y la música empiezan ahí. Por ejemplo, bueno, yo siempre muestro chacarera de las piedras, ¿no? Chacarera de las piedras. La letra empieza antes. A ver, alguna otra simple que arranque ahí. Hay una que arranca, que tengo ahí. Ya la voy a encontrar. Bueno, no me quiero ir ahí a buscar archivos y todas esas pavadas. Pero hay algo ahí que en la chacarera simple tenemos eso, ¿no? Y es como, después es un recurso que todo el tiempo vamos en el bombo. Y para cerrar, uno, dos, tres, y después lo repicamos. Y cierro. Entonces, de golpe, eso es una frase, es una base, es un repique. ¿Qué es eso? Esto está. Eh, al toque, bueno, ahí fue como una de las primeras cosas que decidí, como bueno, esto es un elemento rítmico que está más allá de la base y los repiques. Como hay un elemento ahí rítmico que es súper, que vamos todo el tiempo ahí, que está en la letra, que está en las melodías y que nos sirve como también para acomodarnos. Hay veces que se estiró un poquito una frase y voy ahí, ¿no? Claro. No, está ahí. ¿Dónde está eso? Y ese en el tiempo 3. 1, 2, 3, 1 y cum, chicum, cha y cum, cierro. Y 1, 2, 3, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Entonces, a partir de esa pequeña pavadita, también, bueno, empecé como a encontrar algunas cosas del lenguaje. Esa misma frase, si voy a la samba, entonces también está, y es a la misma velocidad que el de la chacarera. Entonces también, bueno, no es algo de la base, es como un elemento que si corro en qué estoy, si estoy en tres cuartos, si estoy en tres medios, si estoy en seis octavos, no importa, me suena lo mismo y me da también para jugar entre géneros, me da también un punto en común para dirigir un ensamble. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí como que fueron un par de meses de estar ahí con la libreta y todo, de qué sé yo, buscando data y yendo como a este tipo de cosas. Y fue muy loco porque creo que a partir de eso los ensambles empezaron a funcionar de otra forma. Tiene que ver también con cómo está marcado. O sea, si yo tengo que entrar en el tiempo 3, esto que contaba antes, ¿no? De, bueno, hay una técnica, hay una forma de usar las manos y de usar la visual con las señas. Que bueno, si yo quiero marcar una entrada en el tiempo 3, el levar ese movimiento tiene que estar en el tiempo 2. Entonces, bueno, ahí hay como un montón de tecnicismos que quizás no se ven, no se ven cuando yo veo un grupo de percusión con señas, quizás no se ven, pero que están y que se estudian tanto. Hay algo que está buenísimo, que siempre intento como que quede claro, que es que en sí no es tocar percusión, es un lenguaje que permite ensamblar e improvisar con los instrumentos que sean, siempre sobre músicas rítmicas. Entonces, cuando hay tambores siempre funciona. Ahora, si quiero aprender a tocar congas, y voy a tener que estudiar y sentarme a tocar las congas.
Y con esto pasa un poco lo mismo. Eh, Como que el proyecto Latido Nativo y es, que es en lo que derivó, tiene como dos o tres patas, ¿no? Que una son los talleres y es que de golpe en muy poquito tiempo aprendemos a tocar los géneros por Ujú. repetición y porque lo hacemos en grupo y porque tiene una dinámica. Eh, Ahora, por saber el lenguaje de señas, no voy a entender los ritmos y los géneros folclóricos. Para Claro, tocar folclore voy a tener que ir a los géneros y aprender a tocar el bombo y en un momento me voy a tener que sentar y realmente también aprender porque es un lenguaje en sí. claro. Eh, pero sí, bueno, hay elementos que acortaron mucho el camino para mí, para enseñarlos, y bueno, eran este tipo de cosas. Y a la vez el lenguaje de señas, para que se entienda y sea claro, también tiene detrás eh, mucho laburo. Y tiene que ver con esto, con cómo lo estoy mostrando, con, bueno, esto que contaba, ¿no? De, cómo, de en qué lugar voy a mostrar una seña para que el otro la entienda. Claro. Eh, ¿Alguien Eso, ¿no? sin Como, conocimientos musicales puede tocar con señas? sí, totalmente. Eso es lo interesante, eso es lo Ujú. copado. Que quizá todo esto que cuento es más desde el lado de quien está dirigiendo, eh, que también en un comienzo también, quizá con pocas cosas, podés dirigir un ensamble, porque es lo lindo de este lenguaje. Eh, a mí lo que me pasó es que cuanto más lo iba profundizando y más lo iba estudiando, Mm. eh, quizá encontraba más elementos para hacerle más fácil al otro que venía a tocar sin conocimientos poder participar. Entonces hay algo que está del laburo de atrás. Eh, Sí, sí, sí. pero tiene que ver con esto, ¿no? Con esa técnica, con esa forma bueno, que es la técnica en sí de dirección, que también tuve como la suerte ahí de estudiarla con Santi, muy, justo aparte fue como cuando recién había nacido mi hijo Mira. y, y no podía, y nada, como que el estudio era muy en silencio y eso, ¿no? En el espejo y haciendo mímica, digamos. Claro, sí, sí. Porque también, bueno, digamos, uno se sabe lo que quiere decir, pero la otra persona tiene que entenderlo. Eh, Así que frente al espejo dicen que es la mejor práctica. Exactamente. Bueno, y entonces ahí para mostrar un poco, no sé, muestro un par de las señas que usamos mayormente, Dale. eh, para que después, no sé, si ven ahí, hay un par de videos donde se ven los ensambles y demás, y capaz que ahí la pueden ir reconociendo. Entonces, por ejemplo, bueno, una que van a ver que hacemos mucho es esto, y que viene acompañado de esto. Esto es Ujú, cáscara, que en realidad en el lenguaje de señas también tiene como otro significado, pero acá lo usamos como para tocar maderas, se llama, ujú. y es para tocar en el aro, ¿no? Como este sonido. Y vamos a tocar esto. ¿Y esto qué es? Esto es una lectura de dedos, ternaria. Tengo que lograr bajar ahí bien el meñique, Ujú. es una lectura ternaria, y voy a tocar el primero y el tercer golpe. O sea que lo que va a sonar esto es a este pulso, por ejemplo, chac, 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 chac. Son las palmas de la introducción. Claro. Entonces, como vamos derecho a esto, ¿qué es esto? Sabemos que es el aro, bueno, Ujú, pero viene de una lectura, porque esto después se va a convertir en chac, 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 ujú. chac, chac, ¿no? Como yo puedo también después desarrollar frases mucho más complejas. Claro. Pero así, como a nivel básico, y capaz que hay alguien conectado que haya hecho algún taller. A ver. Estuve en Aluminé dando algunos talleres y en San Martín y en Bariloche. Dice Eh, acá Jorge Gabriel, y muy lindo cómo nos dirigió. Es más, él me miraba y me alentaba a que lo estaba haciendo, a que lo que estaba haciendo estaba muy bien. Mirá, Dice que, bueno, creo que había comentado que se había colado atrás también como yo ahí en la tocata.
Ah, muy, muy bueno. Bueno, eso tiene como, no hace falta saber todo esto que expliqué recién. Vos ves Claro. esto y sabés que es un rosario. Lo que es interesante es saber que después esto yo lo puedo usar para muchísimo más. Ujú, Puedo hacer las dos manos, ¿no? Para hacerlo claro. como lectura de dos pulsos. Entonces empiezan a haber combinaciones, como pac, 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 cata, pac, ¿no? Como puedo empezar a desarrollar frases. Ujú, Eh, Después esta que había mostrado, que es como la seña así, porque lo uso un montón, que es este concepto de la anacruza. La anacruza o anticipo, ahora le estamos diciendo también, porque cuando lo tengo que decir por pantalla es como, la anacruza es como, remite también al lenguaje musical académico. mm. Eh, entonces, bueno, me parece que está bueno, si tienen ahí el bombo y quieren probar, es 1, 2, 3, 1 y... Esa es la base, la entradita y la cuenta 1, 2, 3, 1, 2 y ahí vuelvo a cerrar. 1, 2, 3, 1 y... No hago la seña y imaginen la seña con la voz. 1, pa y ahí entramos de nuevo. Y puedo seguir con ritmo. Y cierro. 1, 2, 3, y la seña de cierre que es como un circulito. Entonces las voy combinando. Claro. 2, 3, 1 y toco, cum. Y, o base, y para entrar, ¿no? De bueno. Siempre que sea esa seña que haces, ahí es. Sí, esto es como esa. Digo. ¿Sabes qué? No, es que se me va a cortar un cachito. Ah, bueno. Y Dale, dale, tranqui. así que ahora en un toquecito se me va a cortar. Te Ok. digo, sí, si querés comentar alguna Te, cosita te cuando se preguntaba, corte. ¿esta Eh, seña significa que es parche? No, ¿O puede en ser? realidad viene. Es que en realidad es. Eso es lo que comentaba antes, es como ese elemento, esa Ujú, frase. O bien. sea, no tiene una lógica desde lectura, Ujú, porque si lo pensara desde la lectura, esa frase dentro de Chacarera sería esto. Un, dos, tiqui, 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 tocatán, ¿no? Como ujú, estas últimas dos. Ahora, si lo pienso de una samba, que lo pienso más en una subdivisión más semicorcheica, la lectura sería esta, y en binario, ujú, ¿no? Entonces, eh, para que tenga una correlación, si yo estoy dirigiendo a, en multitempo, digamos, si estoy dirigiendo a alguien que está tocando samba y a alguien que está tocando chacarera al mismo tiempo, bueno, ¿qué marco? Esto a quienes están en samba y esto a claro, quienes están... Es la misma frase, voy a tener que ir a dos cuentas diferentes, a dos lugares diferentes. Chao, es esto, listo. de una. Entonces, eso es lo que digo, es un elemento, es un punto de conexión y Ujú, a la vez es como un punto como medio de gravedad, ¿no? Como si yo estoy tocando sí, la verdad que funciona para gato, para chacarera, para escondido, en la samba. eh, es algo más donde me apoyo para impulsar una frase o para cerrarla o para enlazarla entre estrofas que algo que yo pueda escribir. Y paradójicamente me pasaba que en las lecturas que iba encontrando eh, no estaba escrito como algo aparte, sino que siempre está como una parte de la base donde en vez de hacer un rebote con la mano derecha, no, acá lo digitas diferente porque lo mm, digitas así. No, es un elemento. Yo lo empecé a percibir como un elemento muy potente que estaba cuando estamos tocando el bombo. Por eso también es como, bueno, lo primero fue ahí. Después de ahí fuimos como laburando otras señas y otras, y como se fueron desprendiendo como otras conclusiones, ¿no? Porque no son, porque entonces en un género yo, bueno, desde la dirección lo pienso desde una cuenta más ternaria, de pensar en 6 por 8
que quizá no es como lo estoy sintiendo, pero sí para la dirección me resolvía pensarlo de esa forma. Claro. Y quizá para todos los lenguajes más de samba, cuecas, chayas, lo pensaba más hasta en tres medios, para que, para que también la cuestión de pensar las cuerdas me den formas de dirigirlos mucho más simples. Después en otra experiencia, un poco el interés también con el proyecto es llevar el lenguaje de bombo en ensamble, que ahí alguien preguntaba qué era un ensamble de bombos, Sí. y para mí es como, bueno, el bombo es un instrumento de acompañamiento mayormente, ¿no? Lo copado que está ocurriendo hoy es que se está tocando mucho en grupo, Claro. y bueno, pensando en los ensambles de Brasil o de África o donde siempre se toca en grupo, bueno, pensar un ensamble de bombos con esas características, donde haya un bombo que toca de determinada forma y que respeta ciertos lenguajes, porque es más agudo, puede ser porque es más chico, porque lo que queramos, otro que funciona de otra manera y tener diferentes papeles, digamos, diferentes funciones dentro de un ensamble rítmico. Creo que la diferencia es esa. O sea, un ensamble de bombo puede ser que todos vayamos tocando lo mismo eternamente y es un ensamble de bombo. A mí me parece, y creo que es algo que también está pasando, o sea, que no es solo con esto, como se busca esto, hay algo que está queriendo surgir, que es esto, bueno, separemos, manejemos lenguajes diferentes entre cuerdas y veamos cómo funciona. Claro. Y un poco esa es la otra herramienta que me dio este tipo de estudio, de ir como investigando otros tipos de ensambles y encontrar que hay un lenguaje para los instrumentos graves que se repite, que en los ensambles de percusión del mundo hay una forma que se repite en que los tonos graves funcionan de una forma de la cual no funcionan los instrumentos agudos. Y voy a llevar a estos lenguajes. Se me va a cortar, salgo un cachito y vuelvo a Dale, entrar. salga. Ahí va. Bueno, mientras sigo las preguntas, alguien que quiera comentar, aportar, si han estado tocando en ensambles, o con algún grupo con señas, que sea dirigido con señas nada más. La verdad que a mí me interesa mucho traerlo, digamos, al sur, acá a mis pagos. Me interesa mucho porque es una herramienta que sirve, como decía Jero, para personas que sepan de este lenguaje y que no estén tocando en conjunto conmigo, pero poder comunicarnos musicalmente de esa forma es muy interesante. A ver, estoy leyendo las preguntas. No, eran comentarios anteriores. Bueno, de todos lados, gente, qué lindo. Aprovecho también a contar que, bueno, la clase que viene el lunes, vamos a cerrar ya con lo que es chacarera. Ya estuvimos viendo todo el mes de mayo y parte de abril, estuvimos viendo chacarera, así que ya pasamos a una danza nueva, que va a ser, no les voy a decir cuál, en junio. Así que última clase que viene, la última clase del mes que viene, del lunes que viene, retrabada, del lunes que viene va a ser chacarera. Bueno, si se animan a que los llame, bueno, genial, y si no, no importa. El jueves que viene, también otra sorpresa. Hay gente que me pedía cómo incorporar a su set. Esto ya por ahí es un poco más para un poco más avanzado, pero cómo incorporar a su set un bombo legüero, ¿no? Una set de batería. Hay un batero que yo admiro mucho, que bueno, que va a tirar ahí un par de tips seguramente.
para que puedan incorporar un platillo, un redoblante, un tom, lo que quieran. También se puede leer, el libro que decía Jero de Carlos, tiene una sección donde al final donde también te pone ahí cómo se toca, ¿no? La partitura. Que está bueno también para quienes sepan leer, pero para quienes no sepan leer, va a ser la charla de jueves que viene. Jero, seguimos. Ahí estamos. Acá estoy sin wifi. Ah, Todo es ¿seguís sin por wifi? datos. Sí, Uy. y voy a seguir hasta que termine la cuarentena, voy a seguir sin. Uy. Bueno, no sé si me voy mucho por las ramas, porque la verdad que me gusta contarlo porque no es, quizá no tengo a veces muchas posibilidades de contar cómo surgió esto. Pero bueno, está bueno también que se conozca, ¿no? Como toda esta parte del lenguaje de señas que es súper interesante. Ujú. Y ya me fui con qué estaba. Estaba con los lenguajes de graves, creo. Sí, Pero no con sé si hubo alguna pregunta. No, yo les estaba preguntando a ver si alguien había tocado en ensamble. No me, creo que nadie respondió, pero a mí me interesa mucho cómo se puede llegar a trabajar, ¿no? También había pensado eso de las cuerdas que habíamos estado hablando en el grupo, eh, Sí, también. pero es como que a veces yo pienso, bueno, si hay una cuerda de graves, va a tocar algo similar que la cuerda, ponerle un bombo más agudo, más pequeño. eh, entonces como que digo, por ahí se va a mezclar y no se va a entender mucho el concepto, pero bueno, Y, como que son todas ocurrencias que están en la y mente. bueno, es que yo creo que ahí fue, por eso a lo que voy, hay una parte del lenguaje de señas que es lo primero que se ve, que es lo que hay alguien en adelante haciendo algo con las manos, Ujú. y un montón que como que interpretan esas señas. Lo que quizá no se entiende tanto o no se ve tan a simple vista es que esas personas que están interpretando las señas también tienen una forma de interpretarlas. Eh, y hay un lenguaje por detrás para que eso funcione mejor o que funcione más fluido, digamos. Eh, y tiene que ver con eso, como pues, en un ensamble de lo que sea, eh, no sé, de violines, chelos y contrabajos, eh, no hacen todo lo mismo. Claro. Como el contrabajo va a tocar de una forma porque el instrumento responde de una forma, porque tiene un tamaño y unas cuerdas y una frecuencia que funciona de una forma. Y el violín va a tener otra forma de Ujú. moverse, porque es más agudo, porque puede hacer más notas, porque las cuerdas son más finitas y te puedes mover más rápido. En la percusión pasa lo mismo. Entonces, eso hay algo que se repite en muchos ensambles del mundo y que es lo que quizá fue me- lo que más me transformó de estudiar con Santi y con otros profes con los que pude estudiar ahí. Que son ese tipo de herramientas y que quizá las pude ir adoptando, adaptando y adoptando a esto. Entonces, no sé, por ejemplo, eh, lo que le explicaba recién, ¿no? Hay una forma de los tambores graves de funcionar. Y una forma, hablo de un lenguaje, de cómo moverse Ujú. en el ritmo. En el samba reggae hay 3 o a veces 4 tonos de graves que, bueno, unos marcan pulso dividido, otros marcan una frase de tantos compases y capaz otras van como haciendo ciclos más largos. Ahora, esos tambores responden también de una forma porque tienen un tamaño así y porque lo toco con un palo así, que no me permite tocar semifusas. Claro. Me permite tocar cosas y para que se entienda eso yo tengo que tocar determinados tipos de frases y no otros. Entonces los zurdos funcionan dentro de un estrato y dentro
dentro de una heterofonía y dentro de una conversación que se mantiene dentro del lenguaje de los graves. Claro. Entonces ahí yo tengo el concepto de cuerda. Entonces, si lo quiero llevar a los bombos, bueno, tengo que conocer ese concepto y trasladarlo y reinventar incluso si quiero hacer algo nuevo, pero quizá puedo tomar esas herramientas, puedo tomar las que quiera, digamos. A mí me partió la cabeza entender el ritmo de ese lado y lo que quiero hacer con esto. Claro. Entonces de golpe me fui, bueno, ¿a qué ejemplo yo tengo en la percusión autóctona de lenguajes graves? Siendo que el bombo legüero es el bombo legüero, sea grande, sea chico, sea es el bombo legüero, es así. Bueno, entonces, por ejemplo, fui a algunas herramientas, me fui un poco de lo que es Argentina, me fui a la cueca boliviana y empecé a escuchar las bandas de cueca boliviana y de golpe encontré que tocaban y escuchaba, bueno, con bronces, muy como otro timbre, pero tomé elementos de ahí. Entonces, de golpe también encontré algo que se emparentaba con lo andino y encontré ahí varias herramientas de cómo quizá poder adaptar esos tonos con instrumentos, con instrumentación andina dentro de un ensamble, tomando de ahí, de esos géneros. Claro. Entonces, bueno, me pude pensar como una forma de funcionamiento de un lenguaje de graves a desarrollar. O sea, yo lo tomé, lo empezamos a usar, qué sé yo, y después, aparte en el grupo, de Latido Nativo, aparte hay un ensamble de un grupito, que somos 9, que somos como los más ñoños, tipo laboratorio, donde ese tipo de cosas se van desarrollando. Después, no sé, por ejemplo, así como está algo, esa forma de funcionar los graves, como por ejemplo el piano de candombe también, tiene su forma de conversar. Y es una conversación que ocurre entre los graves. Y después están los chicos y está el repique que va como siendo ahí el que organiza un poco, ¿no? También hay una forma de funcionar los instrumentos agudos. Esto, ¿no? Como, no sé, esto. Como, esto no va, quizá este tipo de instrumentos, shakers, las chapas, los cachillí, los chinchines, las cárcavas, como todos los instrumentos chiquitos, también tienen una forma de funcionar. Claro. Que no es la de los graves, es la forma de esta. Y en la mayoría de los ensambles tienen como un papel que es ¿no? Como Claro. tienen una particularidad. Van a frases que tienen son todo el tiempo están rellenando, o a veces son como marcan cada tanto, pero siempre están ahí en frases cortitas y ¿por qué? Porque es un instrumento que yo lo puedo agitar rápido. Entonces, hay algo del instrumento que deriva también en una forma de tocarlo y eso deriva en un lenguaje. Bueno, ¿cómo lo encuentro y cómo lo llevo acá, al bombo, donde tengo grave y agudo? Entonces, quizá ahí lo empecé a pensar por tipos de géneros que vayan más rápido, que tengan como ese tipo de sonoridad. Bueno, y así como que fui también empezando a pensar formas de desarrollar eso en este tipo de instrumentos. Y bueno, es lo que llevamos más con el grupo Latido Nativo, que aparte le sumamos batería y bajo un poco como para también tener una versatilidad en el escenario, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí armamos con un set de instrumentos andinos, que hay un tambor italaqueño, un bombo italaqueño, un bombo yarachi y unas cajas y demás. Esa sonoridad y bloques de bombo que juegan un poco en heterofonía entre una y otra y jugando en ciclos, ¿no? Ciclos largos, ciclos cortos, bueno, ahí es como... quizá también ahí empezamos a jugar un poco con modulaciones rítmicas, cosas que son más avanzadas, pero que en definitiva
Y también, como todas, hay muchas cosas que probamos que no suenan o que suenan horribles, como todo lo que es meterse a hacer a eso, a meterse a buscar algo nuevo. Sí, Hay cosas que suenan, hay cosas que no. claro. Pero lo interesante creo que es que todo circula alrededor del bombo legüero, Ujú. que es creo que como de la búsqueda así más fuera de lo que es lo rítmico y, y el tocar. A mí siempre me pasó algo de tocar percusiones, de tocar, no sé, de tocar las congas, de tocar samba reggae, que cuando hablaba con otros amigos percu, era como, o que escuchaba hablar a otros percusionistas de Argentina o que vivían afuera, como no, en Argentina no hay percusión, bueno, está el bombo legüero, pero como que es lo único que hay, y como siempre algo como que estaba ahí pero que no se le daba mucha bola, Ujú. ¿no? Como que siempre la sensación de la percusión en Argentina es que te tenías que ir a buscar afuera, Claro. te tenías que ir a buscar a Brasil, te tenías que ir a buscar a África, ¿no? Porque acá no había. Ujú. Y entonces por detrás a mí un poco me pasa esto, que de golpe también con este lenguaje, eh, quienes empezaron a venir empezaron a parar la oreja, che, está re buena la percusión con señas, pero eso que hacen con los bombos, eh, ¿qué onda? Quiero ver. Ujú. Y como ahí hubo algo que era quizá una búsqueda más, no sé, que hasta yo ni yo sabía que tenía, Claro. de poner al bombo legüero a la misma altura, de sentarte a estudiar congas, de tener un buen slap, Ujú. de tener un buen tapado, eh, bueno, tocar el bombo y también vas a tener un desarrollo rítmico impresionante, una musicalidad que quizá no la encontrás en otros géneros. Para mí el bombo tiene como una forma de transmitir eh, lo, lo que está tocando, quien lo está tocando, que quizá no sé, yo no la encuentro quizá tanto en otros instrumentos. Eh, para mí es otro concepto quizá de cómo se toca un instrumento. Y bueno, esto creo que es un poco también ese aporte, ¿no? que intento buscar y es algo que de a poquito veo que va pasando, eh, porque también propone otra forma de abordar el instrumento. Mm. Eh, Ha pasado esto, como decía, con gente que viene que no toca el bombo o que quizás no le gustaba, porque no, a mí me gusta tocar más el djembe, Sí, y cuando lo ven abordado de esta forma, che, a ver qué onda. claro. Claro, y ahí pasa otra cosa que, que bueno, para mí termina siendo más eso, ¿no? Ujú. Todo el experimento y la moña de estudiarlo y toda la cuestión que aparece más musical me encanta, pero hay algo por detrás que creo que hace también que se pueda ver al instrumento desde otra perspectiva. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, hablé un montón. No, bueno, a mí me reinteresa escucharte, la verdad que te admiro mucho. Em, Bueno, y nada, bueno, estoy re contenta con esto que estás llevando adelante. Quería preguntarte si en Latido Nativo solo dirigís vos o hay más directores. de directores está Aldana Alberti, Ajá, que es una amigota que también conocí en el CERF, que es una grosa directora. Ella labura también ahí con Paz, que dirige La Grande, dirige ahí en los grupos más pro. ajá, Ella es alta directora. Y ella es la otra que dirige ahí conmigo. mira que bien. Y todavía no se han sumado. Está en el grupo también está Joaco Ribó, que es el bajista, que también es director Ajá, y ha hecho algunas direcciones, pero también, ¿no? Ahí yo soy más de dirigir quizás sobre los géneros, ujú, eh, porque no sé, porque es lo que también me interesa desarrollar, de una. pero bueno, también empieza a pasar que hacemos improvisaciones libres, el lenguaje es de improvisación, el lenguaje de señas justamente va sobre improvisar, Claro.
y ese es otro punto que tiene, que el bombo legüero, si bien los géneros tienen una estructura, los géneros que tienen estructura tienen, ¿no? Como Sí, sí, una un forma. formato, Ujú. eh, el bombo improvisa. Claro, O sea, no hay una forma, no hay que vos decís, en el tercer compás el bombo hace esto siempre, ¿no? Como el que está tocando está improvisando. claro. Bueno, ese es otro punto en común, Ujú. que también fue como bueno, ¿y cómo hago para que un ensamble de bombos pueda improvisar, como improvisa un solo bombista, pero que sean 20 en un tema? Y bueno, fue esto que viste vos en Santiago del Estero. Claro, Te subiste, estábamos tocando y estábamos todos improvisando arriba de un tema. No importa qué tema era. sí, sí, Pero sí, los bombos estábamos ahí jugando, sí, esto, y terminamos todos juntos. claro, Eh, entonces, el arreglo, si bien hay una base, se piensa de una manera de la improvisación. Y ese es otro de los desafíos que se me planteaban. Era, bueno, ¿cómo hago para que esto también sea una improvisación? Eh, y bueno, ahí entonces, cuando empiezan a sumarse otros directores, empiezan a aparecer otras cosas más raras, quizás también, como, bueno, yo no quiero, quizás eh, otros directores van más por la experimentación y se terminan armando unos despelotes medio funky, tremendo. disco, con corte medio de escalera y qué sé yo, y bueno, hay cosas muy copadas ahí para desarrollar, para inventar, para jugar y, y bueno, también vamos hacia eso. Totalmente. Eh, Jero, ¿y dónde pueden verte? O sea, verte o escucharte. La gente quiere buscarte. en YouTube hay todo un concierto grabado entero del año pasado, Ujú. que fue la presentación de lo que ahora le llamo como el malón. Eh, que el malón que es, o sea, no sé, por ejemplo, el año noviembre, que estuve por ahí por San Martín, dimos un taller Ujú. y hubo un montón de personas que aprendieron como a tocar con las primeras señas básicas. Ajá. Bueno, el malón podría ser eso, como volvemos a San Martín, buscamos un grupo, vamos con esas personas y hacemos una fecha. Bien. Más o menos sería eso. Porque tiene algo que es muy así. El año pasado hice 3 clases, 3 sábados. Ajá. Y el cuarto sábado invité a un grupo, justo dio que había un festival en Ituzaingó, donde soy yo de Buenos Aires. Y había un festival, che, hay escenario, sí, bueno, un despelote, como armar una fecha. Sí. eh, y subimos a todos los que habían hecho esas 3 clases con una banda y con una escuela de violín con la que después Ah, fuimos a Santiago. sí. Y éramos 56 personas arriba del escenario. No, tremendo. Eh, y eso fue loquísimo porque había personas que habían ido a una clase Claro. y de golpe se encontraron con un escenario que cerramos un concierto que había tocado Bruno Arias, todo Mira recopado. qué viola. Eh, pero bueno, eso, como con personas que hicieron una clase, terminamos haciendo un show que éramos 50 y pico. Eh, bueno, fue como la primera experiencia también como... y bueno, eso, todo ese concierto está grabado en YouTube, en el canal de Sonajero Música. Eh, ahí lo pueden ver cómo es eso. Y eso, la idea, siempre lo que yo más quiero es como poder hacer eso en diferentes lugares, ¿no? Como hacer esa experiencia de juntarnos un jueves, un viernes, el sábado vamos a una peña y tocamos. De una. En Aluminé hicimos algo parecido, muy chiquito también, di un par de talleres y el sábado fuimos a una peña y pudimos tocar ahí. Y estuvo súper divertido. Bueno, eso está ahí. En Instagram está el Instagram de Latido Nativo, Ujú. donde también subo de estas cosas. Se pueden ver ahí videos y demás. Y, ¿Y qué más? Y en la página de Sonajero Música, que es la escuela, Sí. tengo esa escuelita que es Sonajero Música, que aparte funciona como una especie de productora, no sé cómo decirle. Ajá. Bueno, en la página que es sonajeromúsica.com
hay una pestaña que es proyectos y ahí está el proyecto de Latido Nativo. Ahí pueden ver los videos, pueden ver los talleres, pueden ver los pueden ver los links de todo esto que hablé. Eh, bueno, y ahí se van a ir enterando. Ni hablar. Y no sé qué más. ¿Después había alguna pregunta más? No, que yo haya visto por acá. A ver, voy a volver al chat. A ver. Ahí está. Si a vos te hicieron por privado, a mí acá no veo nada. No. Ah, mirá, ahí hay alguien que dice, iba a empezar a tomar clases con Fer. Bueno, Fer, Ajá. que ahí nombran a Fer Santo Domingo de Palos Tambores. Eh, bueno, Fer, hay también ya quienes están usando capaz esta adaptación del lenguaje de señas Ujú. y usándolo con bombo. Fer es uno de los que invité un par de veces ya ahí a participar de ensambles Ah, y él también, como yo, estaba dando clases de bombo sí. y empezó también a usar algunas de estas señas que empecé a utilizar con esto. Y ahí ese tallercito que armó de palos tambores, sé que también usa algunas señas y algunas que inventó él. Y por eso es algo que también se sigue y que está buenísimo usarlo. Claro. Sí, sí, Como, sí. como ahí hay Excelente algo herramienta. es una herramienta y que eso, ¿no? Como permite que podamos tocar así de movida. Después todo esto que yo voy contando ahí, de todo el desarrollo y eso, eh, quizás es lo que yo sigo como tratando de usar y de mejorar, ¿no? De una. Eh, pero bueno, está buenísimo ahí quienes, yo siempre pido ponerle esto, ¿no? Como, che, estoy usando esto del Levario o de la Anacruza. Está genial y pido a veces hasta que me cuenten, como, che, ¿cómo lo usaste? ¿Qué Claro. descubriste? ¿Y dónde te trabajaste? Porque es también como ir armando esto, como haciéndolo crecer. Yo estoy Ujú. proyectando, bueno, el grupo, los malones, estoy ahí a medio de escribir un librito con toda esta experiencia y un De una. poco con todas estas cosas que estoy contando. Ujú. Eh, que todo lo que voy armando es súper autogestivo, entonces todo lleva mucho tiempo y tardás, y aparte, nada, imagínate que yo era, iba a ser músico, soy músico, Ujú. y ahora de golpe estoy gestionando dos proyectos de una escuela, queriendo escribir un libro, como cosas que no tengo ni idea, que las vamos aprendiendo en el medio, Ni ¿viste? Vos hablar. sabés también. Sí, 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 sí. Vas aprendiendo en el medio a hacer cosas y de golpe dije, ah, bueno, voy a escribir un libro, fa, ¿y para ¿Y qué? para Pero bueno, qué? Claro. ahí está, en algún momento saldrá y quiero que tenga como todas estas cosas que estoy charlando, que puedan colaborar quienes agarran algo de esto y lo usan y che, mirá, me sirvió tal cosa, bueno, querés que esté ahí como poder hacerlo súper no sé, colaborativo, Ujú. porque eso, ¿no? Son cosas, para mí son dos cosas que se me cruzaron, pero que decantaron de un montón de personas que tuvieron que ver en ese Claro. proceso. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que ahí está bueno seguir con esa energía, ¿no? De una. Eh, Así que bueno, esos son un poco los proyectos. Latido Nativo y Sonajero Música son como las dos cosas que estoy llevando ahora Ujú. y las únicas dos cosas, pero que incluyen un montón de otras en el medio. Este año armamos, la primera vez que logramos armar un espacio propio de clases en Ujú. Castelar, en Buenos Aires. Eh, Abrimos y a las 2 semanas declararon la cuarentena. Sí. Maldita pandemia. Claro, así que, bueno, eso, estuve un montón de tiempo proyectando un espacio Mm. y cuando lo pudimos armar nos agarró esto y me obligó también bueno, a armar otra cosa que venía proyectando mucho, que eran las clases online. Y de golpe fue como, la pandemia, qué sé yo, bueno, y pará, si yo tenía ganas de hacer esto, Claro. bueno, vamos acá. Ujú. Así que también ahí
armando y apareció esto de la comunidad, del colectivo legüero y bueno, ahí, ¿no? Todas esas cosas también, como que están ahí dentro de todo, todo se va mezclando, así que, no sé, Ni hablar. Sí, vamos por más. es todo un... O sea, la pandemia, si bien es un momento muy crítico para algunas personas, creo que también a nosotros, los legüeros y las legüeras, nos agrupó de una manera muy linda. A mí también me hizo conocer gente, bueno, recopada, así que como que también estoy un poco agradecida eh, y contenta a la vez, a pesar del momento. Así que bueno, Jero, bueno, creo que preguntas, ya me saqué mis dudas y Bueno, vamos a seguir igual ahí en contacto, voy a entrar a chusmear otra vez porque ya había entrado a mirar ese video que recomendaste, pero estoy con ganas de mirarlo uy, otra vez, así que voy a chusmear otra vez eso. es largo. Sí, Después lo traqué porque está por temas porque era largo y está muy bueno, igual, muy interesante. eso es muy loco. Todas esas personas que están tocando el bombo ahí, algunos son alumnos y otros son personas que, che, esto puedo ir sin saber tocar, sí, vení. Y Ni estaban hablar. ahí que fue, la verdad hubiese estado bueno grabar como fuera del escenario porque era como, che, no pensé que era tan grande el escenario, como, el ¡Qué escenario, ¿viste? cagazo! Sí, 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 fue muy loco se ven mucho las caras. Bueno, aparte fue como una locura porque para mí era como la primera experiencia Mm, de probar que esto funciona, claro. posta. La segunda experiencia fue la marcha de los bombos. Mm, Como bueno, esto funcionó en Ituzaingó, perfecto, bueno, ¿a dónde vamos? Y si lo presento en el Conex, es como, ya fue, claro, esto hay que ver si funciona posta en Santiago del Estero. ni hablar. Y bueno, y ahí derivó que lo conocimos a Juan Qué y bien. demás, y allá fuimos, y cuando caímos en el patio, fue como, bueno, hacer señas en el patio y a ver qué pasa, y estuvo buenísimo. Ni hablar. Qué bueno. Y bueno, ahí esos, como para mí esos son como momentos de filtro, de no sé, para mí de puesta a prueba, como donde, no sé, me fui sacando como dudas y prejuicios míos, Ujú. ¿no? Como, qué sé yo, sí, se te cruzan muchas cosas ahí. Así que está bueno, ese videíto es como, fue como una especie de cierre de un ciclo, de decir, bueno, todo esto que fuimos haciendo en los talleres, a ver si realmente funciona así como tan, de algo que se entienda rápido, Ujú. y a la vez fue como un punto de partida bueno, sí, che, ahora sabemos que se puede, que se puede jugar con los géneros, que se puede jugar con el bombo legüero y que Ujú. podemos meter señas y bueno, y ahí empezamos y ahí estamos con todo. Así que, bueno, Bueno, yo te quiero agradecer por, bueno, por, por por favor. la invitación, por todo, la verdad, por las movidas que están armando ahí también en el grupo y bueno, ahí estaba Maxi también, estaba Sí, conectado, lo vi estaba a Juani. Maxi, a Juani, así Sí, que... sí, estaban todos ahí. Juani, recuperaste el teléfono. Sí, Bueno, también yo ahora quería sí, la agradecerte verdad. a vos y a la gente también que se enganchó, ahí vi mucha gente conocida. Eh, Nada, agradecerles porque también comparten estos espacios con nosotras y con nosotros y eso me llena de alegría. Así que bueno, gracias, Jero, y nos encontraremos en la Gracias a próxima vos. charla. Dale, bueno, ahí estamos y nos vemos en el grupo. Dale, abrazote. Bueno, nos vemos, hasta Chau. luego.